Bueno, antes que nada, algunas cuestiones medios técnicas. Si yo voy a hacer una breve presentación, voy a dar el inicio a la actividad, pero bueno, si vos ves que escuchás ruidito sí, mientras yo estoy hablando, que aunque sea admitas ahí a la gente, les pedimos por cuestiones técnicas a quienes están de público virtual que mantengan los micrófonos apagados. Bueno, después de tanto esfuerzo, buenos días a todas, a todos, a todes. Buenas tardes, profesor Merkel, supongo, ¿no? Sí. Buenas tardes. Después de tanto esfuerzo y pandemia de por medio, nos encontramos con la presencia virtual del profesor Denis Merkel, que tanto ha contribuido y contribuye tanto en la formación como en la reflexión crítica de todos los que trabajamos en el contexto de las políticas públicas. En esta ocasión, para presentarnos el libro Detrás de la línea de la pobreza, la vida en los barrios populares de Montevideo, escrito por él y por Verónica Filardo. Ahí hay alguien para admitir. Bien. En las jornadas de investigación y posgrado dentro del 14º Encuentro Nacional de la Democracia. Me interesaba hacer como una presentación en dos sentidos. Primero, poner en situación al profesor Denis Merkel, digamos, de por qué para nosotros la importancia de su presencia en esta facultad, en este congreso y de la presentación del libro. Y después hacer un breve recorrido, digamos, sobre los aspectos más importantes de la trayectoria del profesor a cargo de María Eugenia, como para también ponernos en contexto, digamos, qué cosas resaltamos nosotros de su trayectoria que convergen, digamos, en la presentación del libro. Y bueno, lo primero que se debe preguntar, Denis, es qué hacemos una cátedra de Trabajo Social 5 con una secretaría de posgrado presentando juntos un libro, digamos. Bueno, para la mayoría de los que nos conocen saben que lo que nos une es que compartimos espacios de trabajo de docencia, compartimos espacios, digamos, comunes, somos amigos, entonces también eso, digamos, es lo más obvio, pero también compartimos, coincidimos en una serie de preocupaciones, fundamentalmente sin caer en un espacio en común, sobre qué se investiga, para qué se forma, digamos, para qué se produce conocimiento y para qué se forma. Y esto no es un dato menor en esta facultad, que es una facultad que forma gente, digamos, que después va a tomar, digamos, decisiones respecto de lo público y, digamos, acá se forman senadores, diputados, gente que ha sido concejal, pero también mucha gente que desde las ciencias políticas o de la comunicación o del trabajo social intervienen cotidianamente, hacen, concretizan políticas públicas en los territorios, en los barrios o en los servicios que les tocan, los sectores que les toca intervenir. También en esta facultad hay espacios de investigación, existen centros de investigación, grupos de estudio, proyectos de investigación que trabajan realizan estudios del trabajo, sobre el acceso al agua, la seguridad, las políticas de género, la ruralidad, bueno, por nombrar algunos de los tópicos. Y siempre está, digamos, esa tensión permanente entre las aspiraciones que uno tiene respecto de, digamos, de lo que está estudiando y de poder estar a la altura de las circunstancias y los obstáculos con los que uno se encuentra para poder dar cuenta de la realidad. Y es allí donde las producciones de Denis Merkel nos brindan un aporte significativo, sustantivo, para poder pensar, digamos, en términos o en tópicos tan pesados como son la pobreza, que están archiestudiados, architrabajados, pero sin embargo, digamos, nosotros encontramos aportes sustantivos, aportes de calidad, ¿no? Entonces,
Bueno, le voy a dejar un poco la palabra a Eugenia para que lo presente Denis. Gracias. A ver si querés venir acá, Eugenia. Sí. Ahí está, y yo me voy para que... Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, voy a hacer una breve presentación para todos los presentes. Bueno, podemos decir que el profesor Denis Merklen, sociólogo, máster en investigación y doctor en ciencias sociales, es un poco, pareciera coterráneo nuestro, argentino, pero bueno, es uruguayo, un poco argentino por sus años de vida aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la región de la ciudad de Buenos Aires, y también actualmente vive en Francia desde fines de la década del 90. O sea que ya hace varias décadas que vive. Así que es un poco de todas partes, es un ciudadano del mundo, diríamos. Así que bueno, sus contribuciones, sobre todo su trabajo actual, bueno, se desarrolla en la Sorbonne Nobel de París y es miembro del Instituto de Altos Estudios de América Latina. Tiene contribuciones a lo largo de su trayectoria que nos podemos retrotraer a fines de los 80, principios de los 90, son referidas al fenómeno de la vida urbana, las formas de vida de los sectores populares en las periferias de diferentes grandes ciudades, a repensar la cuestión social y las políticas sociales y su relación con las formas de integración social, de acción colectiva e identidad en esos sectores populares. Sus estudios son de corte etnográfico, es también algo que podemos rastrear en su producción. Se posiciona mirando la sociedad desde abajo, recupera el punto de vista de los actores y se propone de centrar su tarea como analista o como cientista social de presupuestos normativos. Insiste en la crítica y en la revisión de categorías sociológicas con las cuales aproximarse a la realización del trabajo de investigación. Por eso, bueno, en este libro creo que hace una gran contribución a repensar críticamente la noción de pobreza. Entre las obras que nosotros podemos mencionar y que podemos destacar, que también son las publicadas en español y que nosotros tenemos contacto, digamos, a partir de la formación de grado y de posgrado, una obra con la cual tomamos contacto ya hace varios años, como es Pobres Ciudadanos, editada por Gorla en 2005. También Las dinámicas contemporáneas de la individuación, en el libro de coautoría que hizo con Robert Castell, Gabriel Kessler y Numa Murad, creo que dije bien el apellido. Ese libro se llama Individuación, Precariedad, Inseguridad, y en el 2013 lo publicó Paidós. También Bibliotecas en Llamas, que fue publicado, traducido y publicado por la editora de la Universidad General Sarmiento. Solo para mencionar, bueno, estas obras que por ahí tenemos mayor contacto, tiene obras más actuales, algunas en francés, que no tenemos la traducción, así que tiene además un conjunto de artículos y exposiciones en distintas revistas científicas. Bueno, presentamos, como decía antes Sandra, el libro de coautoría con la doctora Filardo, Detrás de la niña de pobreza, la vida en los barrios populares de Montevideo, que fue editado por Gorla y Pomaire en el 2019, y es un estudio sobre la complejidad de la vida social en los barrios pobres de Montevideo, una descripción de las relaciones sociales, de parentesco y de vecinazgo, la actuación del Estado y sus instituciones, las políticas de proximidad desarrolladas por el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, y también permite observar las relaciones sociales que no se ven, es algo que en mi introducción nos presenta, escuchar a los que no están en el barrio. En definitiva, nos proponen ambos autores ver la vida en los barrios populares de Montevideo detrás de la pobreza, que esa es la propuesta de ellos. Así que, bueno, le voy a dar
Paso a los colegas docentes, agradecerte por tu presencia y van a presentar y comentar después. Primero, perdón. Bueno, los nervios. No ensayamos tanto. Bueno. No, primero Denis va a presentar él la obra y después van a comentar los colegas. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es realmente un honor poder discutir con ustedes y charlar sobre este trabajo y de alguna manera hacerme presente allí. Hubiese querido, nada hubiese sido mejor que poder estar verdaderamente con ustedes y no a través de una pantalla, pero bueno, muchísimas gracias también por haber aceptado esa posibilidad, que es como un arma de doble filo, de participar cuando uno no puede viajar. Así que bueno, muchas gracias por todo el esfuerzo, por toda la bienvenida y la presentación y la oportunidad que me dan. Hace muchísimos años, como decía hace un ratito, que no pongo mis pies en Rosario y me encantaría poder hacerlo. Sé que están algunos colegas allí de los cuales tengo muchísimos recuerdos de cooperaciones, de discusiones, de trabajo juntos, por quienes tengo un gran respeto. Algunos los veo en la pantalla, otros sé que están allí en la sala. Así que bueno, nada, un poquito de emoción y de agradecimiento por esta posibilidad. Ustedes ya desvelaron un poco algunos de mis principales problemas existenciales y me pusieron en calzoncillos, porque uno de los problemas con los que me encuentro es que me veo casi siempre cantando esa canción. Creo que era, no sé, me parece que la cantaba Leonardo Fabio, que decía: no soy de aquí ni soy de allá. Algunos de los más viejos se deben acordar, los más jóvenes no deben saber ni de qué se trata. Pero bueno, es ese problema. Entonces, este trabajo que tienen ustedes entre sus manos es mi primer trabajo de fondo, en profundidad, de investigación, con un tiempo suficientemente dedicado a la sociedad uruguaya, digamos, para decirlo de alguna manera. Es la primera vez que hago investigación. Ya había hecho muchas veces antes, pero durante un tiempo prolongado y produciendo un estudio final en mi ciudad natal, porque la verdad de la milanesa es que casi siempre fui un sociólogo argentino, plenamente argentino, porque me formé en Argentina, porque trabajé sobre Argentina, porque mi cabeza se formó a la salida de la dictadura y los inicios de la democracia, y así quedó hecha. Entonces, esto era para mí también un pequeño desafío personal y un placer muy grande de poder ir a investigar en Uruguay, y sobre todo en momentos en que gobernaba el Frente Amplio, que también para mí tenía, por mi trayectoria, una cierta importancia. Ahora, se me pidió que hablara un poquito de la cocina de la investigación. Es un poco raro porque voy a entonces hablar de la cocina de la investigación antes de que hablemos del contenido, pero entiendo que va a haber tiempo para ello luego. Entonces les voy a contar un poco cómo llegué al proceso de investigación. Yo fui contactado para dar mi punto de vista por el Ministerio de Desarrollo Social, que fue un ministerio que creó el primer gobierno del Frente Amplio cuando llega al poder en el 2005, y que es la principal novedad en el Estado uruguayo de las últimas décadas, la creación de ese ministerio. Entonces, es ese ministerio que se creó desde foja cero, es decir, no fue la reorganización de una serie de instituciones del Estado que se reagruparon y se rehicieron, sino que
hubo verdaderamente la creación de un nuevo espacio de acción pública, de nuevas formas de servicio público también, desde cero, ¿no? Una buena parte de lo que la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República había formado todos estos últimos años como sociólogos y trabajadores sociales principalmente, fueron integrados masivamente a ese ministerio y formaron desde los cuadros dirigentes hasta los técnicos y hasta llegar a los trabajadores sociales de campo, digamos, que se hicieron cargo de los distintos programas sociales. Entonces había una situación muy particular de una especie de experimento político que había realizado el Uruguay y la posibilidad de ir a observarlo. Ese ministerio había desarrollado, tenía dentro de su estructura, tiene una división de monitoreo, seguimiento y producción de información sobre los distintos programas sociales que implementa. Y entonces disponíamos de una cantidad de indicadores estadísticos principalmente e institucionales que permitían observar las políticas sociales que ya tenían prácticamente 15 años al final del último gobierno del Frente Amplio, de Tabaré Vázquez, cuando nosotros iniciamos el trabajo, al momento de publicar el libro, digamos, cuando nosotros iniciamos el trabajo, llevaban unos 10 años de experiencia, era un tiempo suficiente como para ir a ver lo que ellos llamaban impacto y que yo les propuse observar de otra manera, ¿no? Entonces, una de las primeras motivaciones, las motivaciones que llevaron a este estudio fueron diversas. Una de ellas fue que la sociología uruguaya, tal como se ha sedimentado en estos últimos años, no realiza estudios etnográficos. Busquen entre los colegas uruguayos, no hay quien haga etnografía. Hay trabajo de campo bajo la forma de entrevistas principalmente o de otras técnicas de investigación, pero es una sociología muy marcadamente cuantitativista. Y los trabajadores sociales, que también se forman en la universidad como en Argentina, digo esto porque en Francia el trabajo social no es universitario, los trabajadores sociales producen también sus investigaciones ya más pegaditos a sus acciones, pero tampoco son investigaciones de tipo etnográfica y tienen propósitos muy claros que son los de evaluar la política pública o evaluar la política social, mejorar la acción, comprender lo que se está haciendo. Entonces, yo le propuse al ministerio hacer etnografía, ellos no sabían muy bien de qué se trataba y esto qué es y qué va a aportar y cómo funciona y cómo es, cuáles van a ser los indicadores. Bueno, no podemos hablar de todo eso. Entonces lo presenté de la manera siguiente. Les dije, bueno, nosotros necesitamos saber cuál es la relación de las clases populares con el Estado social y con el Estado social que creó el Frente Amplio o que transformó el Frente Amplio, muy marcadamente. Para eso necesitamos estar en los barrios, estar en las familias, estar con la gente, antes de que lleguen los técnicos de los programas sociales y permanecer allí cuando están trabajando y todavía quedarnos cuando se hayan retirado. Lo ideal sería que nuestra observación se haga viviendo en esos lugares, en esos barrios más pobres en los que el Uruguay, en los que el ministerio actuaba. Porque las políticas del MIDES son políticas que apuntan a los sectores más pobres y más alejados de todas las estructuras formales de la sociedad uruguaya, alejados del empleo formal, de la escuela, de otros dispositivos de política social que están atados al empleo formal. Entonces,
Esto provocó una gran sorpresa y tampoco se entendía muy bien por qué, porque ellos pensaban que era mejor que trabajáramos a través de los técnicos del MIDES, es decir, que ellos ya conocían el barrio, entonces nos podían contar. Nosotros dijimos, no podemos ir de la mano del MIDES, tenemos que ir por nuestro lado. Esto es como si queremos saber la relación de la familia con la mamá o la suegra que vienen a comer el domingo. Si queremos saber cómo es la relación, tenemos que estar antes de que llegue la suegra, para escuchar todo lo que se dice sobre ella y todos los preparativos que preparan a la familia para recibirla, todo lo que va a ocurrir cuando esté allí la suegra, la madre y la abuela, y luego lo que va a ocurrir cuando se vaya, después de haberse comido todos los tallarines y se retire de la casa, también tenemos que quedarnos allí para escuchar lo que se dice, porque sin todo eso no vamos a entender nunca cómo es la relación. Exactamente en estos términos fue que yo hice la propuesta metodológica. Luego había otra razón, otra motivación del estudio, y es que era una motivación más política, pero que tiene que ver con la inteligibilidad del mundo social o con el conocimiento político sobre el mundo social. El Frente Amplio, que es un partido de izquierda o un conjunto de partidos de izquierda, como todos ustedes saben, muy antiguo porque existe desde el año 71, atravesó toda la dictadura y tiene incluso en algunos de sus partidos tradiciones anteriores, poseía una red, una estructura, un conjunto de militantes muy amplio, sobre todo en Montevideo, de gran penetración en la sociedad civil y en los barrios populares, pero no solo, también en sindicatos, en otras organizaciones y demás. Y esa militancia, que es la que forjó, la que labró a la sociedad uruguaya para permitir que hubiese un gobierno del Frente Amplio, pero no solo, que socializó políticamente a tantísima cantidad de gente, fue en una muy buena medida, en una alta proporción, chupada por las estructuras del Estado. Es decir, cuando el Frente Amplio se hizo cargo del gobierno y tuvo que cubrir puestos, naturalmente recurrió a sus militantes para hacerse cargo de tal o cual función en una intendencia, las municipalidades uruguayas, o en un ministerio, o en el MIDES. El MIDES tiene 5.000 trabajadores para la sociedad uruguaya, es una cantidad enorme de gente. Entonces, perdió en buena medida esa capacidad de diálogo y de conocimiento del Estado, de la acción del Estado, de la relación de las clases populares con el Estado, que tenía antes cuando solo estaba en la oposición, porque estaban allí en el barrio tomando mate con la gente, o porque eran la gente misma tomando mate, cuando llegaban las distintas instituciones que representan al Estado a actuar en esos espacios sociales. Entonces, ellos eran los que producían la inteligencia política o los que daban la inteligibilidad para observar eso, el punto de vista, la mirada. Y el Frente Amplio se vio despojado de esa herramienta política y debió recurrir a estudios técnicos como los que les contaba antes, estudios de sociólogos, de encuestas, de organismos y demás, que iban y hacían lo que nosotros sabemos hacer muy bien, o sea, hacían investigaciones, cuántas mamás solteras reciben la ayuda de no sé qué, cuántos niños en edad de tal y tal cosa están vacunados, y cuántos van a la escuela y cuántos no, y cuál es la problemática de la droga, en fin, se recurrió a una estructura analítica que le daba al Estado y al gobierno y al partido político información. Pero esto cambió completamente la manera en que la izquierda tenía de mirar a la sociedad, porque ya lo miraba con otros ojos, no lo miraba con los mismos ojos, lo miraba a través de nuestro trabajo profesional, y eso da un resultado muy distinto que el de los militantes. Por mucho que nosotros nos creamos militantes, no lo somos en sentido pleno, o lo somos de una manera particular. Entonces, ahí había una segunda motivación. El Frente Amplio estaba por perder las elecciones, era muy probable que las perdiera, nosotros considerábamos que iba a perder las elecciones, y entonces avanzaba tuerto, ¿no? No lograba ver bien, porque se había tapado un ojo.
Y nosotros queríamos contribuir a que recuperara, de alguna manera, una parte de lo que había hecho también durante tantas décadas cuando no era gobierno. Entonces, había un desafío metodológico para el ministerio que debía aceptar una propuesta rara, había un desafío político que era más o menos explicitado, yo se lo dije a algunos dirigentes políticos, pero no fue hecho público hasta que nosotros publicamos. Y luego había un desafío también para la universidad, que nos miraba con ojos raros. Había prácticamente un antropólogo que hacía trabajos de estudio etnográfico sobre la sociedad contemporánea en Uruguay, trabaja sobre la droga y que hizo un estudio espejo al nuestro para tener un control, que también fue publicado por la editorial Gorla, se llama Marcelo Rosal, con un equipo de gente. Finalmente, nos vimos obligados a a formar un equipo. Eso fue un desafío para mí personalmente, porque toda mi carrera y todos mis trabajos fueron realizados de manera artesanal, es decir, como debe ser la etnografía, hecha por la misma persona que escribe el proyecto y va a terminar escribiendo el artículo o el libro al final, todo el proceso de investigación, que no se puede... a mí no me gusta, no me sale, no sé hacerlo y no me parece bien, además, contratar gente para que haga el trabajo de campo. Y sin embargo, aquí me vi obligado porque yo no me podía ir a vivir a Uruguay durante 3 años o 2 años, y entonces no tuve más remedio que recurrir a la formación de un equipo de investigadores que realizó junto a mí, pero en la mayor parte del tiempo, el trabajo de campo, que fue un trabajo colectivo, y por eso el estudio es mucho más amplio de lo que yo hubiese podido hacer, sobre todo en ese tiempo tan corto. Y para mi sorpresa fue una excelente experiencia porque ellos lograron formarse muy rápidamente y trabajamos muy bien, y aprovecho una vez más para agradecer a Verónica Filardo, que aceptó todos esos desafíos, y a los muchachos que eran jóvenes sociólogos o politólogos que llevaron adelante la investigación en el campo, guiados por mí en la mayor parte del tiempo, ¿no? Bueno, eso es un poco la cocina de la investigación. La investigación tiene otra parte de cocina que también era una rareza para el Uruguay, pero que no lo es para Argentina. Estas cosas son práctica corriente en la Argentina y en Brasil, y eso, para quien se interesa en la ciencia latinoamericana, es una curiosidad. ¿Por qué el Uruguay tiene una tradición de ciencias sociales distinta de la argentina y de la brasilera? Sobre todo en la generación de investigadores que tienen mi edad, los más viejos tenían muchos más puntos en común. ¿Por qué se da eso? Bueno, la escritura fue necesario que integrásemos a la escritura otro lenguaje, que desarrollásemos una sociología descriptiva, que hiciésemos entender, que lográsemos que se entendiese cuál era el valor cognitivo y la dimensión epistemológica de la descripción y de la narración. Y esto también era una especie de plato volador raro que le llegaba a las manos de los ministros, porque ellos esperaban un informe. Y el informe que nosotros entregamos era prácticamente lo que ustedes tienen entre las manos allí, bajo la forma de libro. Era un texto que es muy difícil de recortar, de sintetizar, que requiere el mismo tipo de aproximación que una novela. Si a ustedes les cuentan una novela, no la leyeron de ninguna manera, ¿no? La experiencia de leer la novela requiere que uno se arrastre a lo largo de cada una de las palabras y de cada una de las letras y de cada una de las frases, desde el principio hasta el final, y no hay manera de hacer economía de un capítulo. No me puedo saltear 50 páginas. El único que logra eso es Julio Cortázar, pero para todos los otros casos que no sean Rayuela, no vale. Entonces, este texto fue producido de esa manera, como un texto que
no tiene una lógica analítica, pese a que está dividido en capítulos, sino que invita a que sea leído, a que sea transcurrido, a que sea habitado durante todo el tiempo de la lectura, ¿no? Entonces, incluso eso nos trae alguna dificultad en los momentos de presentación, porque podemos dar salpicaditos así de algunas cosas o traer a la luz alguna de las hipótesis principales o de los principales hallazgos, pero luego se pierde mucho, como ocurre siempre que uno lee etnografía, ¿no? No queda más remedio que leer el texto en su totalidad. Pregunto ahora a los organizadores cómo estamos de tiempo, si quieren que avance unos minutitos más en un problemita que me parece que puede ser interesante tener en cuenta, y luego tal vez discutimos de los resultados del estudio más en detalle. Sí, podemos tomarnos un ratito más, sí. Bueno, entonces, en ese contexto, es decir, ustedes se dan cuenta que con la pregunta que me hicieron, que cuente la trastienda o la cocina de la investigación, me llevaron a resaltar el papel muy importante de la relación que la investigación tiene con la coyuntura en la que es producida, ¿no? Entonces, una parte de esa coyuntura que atravesaba el Uruguay en ese momento era compartida, me parece a mí, esto va casi como una hipótesis, por la mayor parte de los países, por no decir todos, pero en todo caso con la Argentina estoy seguro, de el final de los gobiernos progresistas, como les gusta decir a los uruguayos, ¿no? O sea, el final de la era kirchnerista en Argentina y el final de la era frente amplista en el Uruguay tenían un punto en común, ¿no? Que tiene que ver muchísimo con la sociología de la pobreza. El Uruguay, el gobierno del Uruguay, la llegada del Frente Amplio al poder, se tradujo por una mejora de las condiciones de vida espectacular, rápida, masiva, que hizo que cuando uno mira los indicadores sociales del Uruguay, no solamente el crecimiento económico del Uruguay fue muy importante, ya conocemos el peso de la coyuntura para países exportadores de materias primas en ese momento, pero hubo una importantísima reducción de la pobreza. El Uruguay es el único país de América que logró hacer desaparecer la indigencia en ese periodo, o sea, llegó a cifras marginales, digamos, menos de 1%. Redujo el desempleo a niveles extraordinarios para la historia de los últimos 50 años del Uruguay. El aumento del salario real fue notorio y, sobre todo, en lo que es un indicador para mí muy importante, se redujo el empleo informal como en ningún otro país de América Latina. Ahora bien, el Frente Amplio había construido su crítica de los gobiernos anteriores, por decirlo rápido, del periodo neoliberal, aunque en Uruguay todos los gobiernos no habían sido exactamente neoliberales, pero pongamos el gobierno el padre de Lacalle, que gobierna ahora, que fue Luis Alberto Lacalle, que gobernó en los años 90, ese sí era un gobierno de corte netamente liberal. Pero todo ese periodo, de la salida de la dictadura, de la salida de la dictadura hasta el 2005, o sea, un periodo largo, el Frente Amplio, como oposición, construyó su crítica social en base principalmente al aumento de la pobreza, al aumento de la miseria, para decirlo con otros términos, al aumento del hambre, al empobrecimiento de las clases medias. Y para esto, la sociología uruguaya era muy capaz, muy potente,
de describir exactamente lo que estaba pasando. Acompañaba esa descripción del empobrecimiento general de la sociedad y del empobrecimiento de los trabajadores asalariados menos calificados, principalmente, también de las clases medias, el problema del desempleo. Pero el problema del desempleo en el Uruguay es un problema, casi diría, crónico, que tiene una historia social bien distinta de la Argentina, porque su progreso es muy anterior al de la Argentina y es una curva que creció constantemente, pero tenuemente a lo largo del tiempo. No tuvo tantos sobresaltos como los que conoció, por ejemplo, en la época del menemismo en la Argentina. Todos nos olvidamos, pero en los primeros años del gobierno de Menem, la pobreza y el desempleo habían bajado también extraordinariamente, ¿no? Entonces, era el problema de la pobreza. Y los primeros años del gobierno del Frente Amplio, inmediatamente, muy rápidamente, la pobreza y el desempleo se dividen por 4. Caen extraordinariamente. Entonces, los uruguayos y los frente amplistas estaban convencidos de que estaban haciendo muy bien el trabajo. Y no había ninguna manera de que se pudiese ver otra cosa, porque las cifras estaban ahí para decirlo. Entonces, uno podía criticar cualquier cosa, pero hay 4 veces menos pobres que antes. Uno podía criticar cualquier cosa, pero ahora la gente no tiene hambre en el Uruguay. Ahora, ¿qué pasaba? Es que esos indicadores de observación de la realidad social son indicadores que fueron elaborados durante el periodo neoliberal o en el periodo de preparación del neoliberalismo, de preparación intelectual de la llegada del neoliberalismo al poder, y funcionaban tan bien para la política pública del neoliberalismo como para la crítica del neoliberalismo. Todo el mundo usaba el mismo indicador. El Frente Amplio mantenía las mismas categorías y el mismo discurso y decía, ¿vieron? Todo lo que repetimos durante 20 años que era un problema, ahora se está arreglando. Eso quiere decir que nosotros hacemos las cosas bien. Pero empezaron a aparecer, cuando se empezaron a acercar los 15 años de gobierno, una cantidad de problemas sociales que era imposible de percibir con los indicadores de los que el gobierno disponía y que la izquierda había adoptado como prisma con el que observar la realidad. Y esos problemas empezaron a tener una importancia social creciente, pero eran indetectables, eran solamente observables en el olfato, en el discurso político o en algunos otros indicadores como el aumento de la delincuencia, del tráfico de drogas y ese tipo de problemas. Entonces, cuando los efectos de la crisis económica del 2008 empezaron a sentirse en el Uruguay tardíamente hacia el final del tercer gobierno, el Frente Amplio, uno de los problemas que se presentaban era que miraba con una temporalidad larga. Entonces decía, bueno, pero si nosotros comparamos la situación de ahora con la del 2005, 2020 con 2005, todo está mucho mejor. Tenemos que ganar las elecciones. Es evidente que desde que nosotros gobernamos todo está mucho mejor. Pero si uno entraba en ese sector en el que nosotros investigamos, esa franja pequeña, pero importante por su impacto social, sumergida en la pobreza, lo que veíamos era las bases sociales del Frente Amplio muy descontentas con su propio gobierno, porque hacía 15 años que el Frente Amplio gobernaba y ellos seguían sumergidos en la pobreza. Entonces, 15 años en la historia de un país es mucho, pero 15 años en la vida de una persona es muchísimo. Una muchacha que tenía 10 años cuando el Frente Amplio llegó al gobierno y estaba en la escuela, la encontrábamos 15 años más tarde, madre de varios hijos, adulta y siempre sumergida en la pobreza. Entonces, la pregunta de las personas era,
¿y cuántos gobiernos más van a tener que tener para que a mí la vida me cambie? ¿No? Entonces, la temporalidad de la política es diversa y compleja. Y esto era algo que nosotros podíamos detectar y describir con mucha facilidad haciendo el trabajo que estábamos haciendo, pero que era invisible cuando un sociólogo proyectaba una curva de estadísticas en una conferencia, ¿no? Otro de los problemas, y con esto termino, que se presentaba es que ese Ministerio de Desarrollo Social creó una serie de programas, no los voy a describir todos, nosotros trabajamos sobre 3, que eran los 3 más importantes, que sufrieron mutaciones y que fueron los que quedaron como principales programas. Esos programas, uno se llama Uruguay Crece Contigo, otro se llama Cercanías y otro se llama Jóvenes en Red, y están destinados, los 2 primeros, los más importantes, los de mayor impacto, digamos, a brindar apoyo y sostén a las familias con hijos pequeños, a las madres embarazadas, a la primera infancia, al nacimiento, hasta los primeros 2 años de vida, ¿no? Y luego uno de los programas. Y el otro como que completa, toma el periodo siguiente hasta la entrada en la escuela, en el jardín de infantes. El programa Jóvenes en Red se dirige a adolescentes y estuvo pensado en sus inicios para tratar de conducir a la educación formal y al empleo a eso que espantosamente llamamos a principios de los años 2000, si mi memoria no me traiciona, los niños, ¿no? Los chicos que ni trabajaban ni estudiaban. Bueno, entonces, hacia el final del último gobierno, la opinión pública, esto quiere decir la prensa, los partidos de oposición, los propios militantes del Frente Amplio, los trabajadores sociales y demás, empezaron a observar que la acción de estos programas no permitía reducir más la pobreza, como si hubiese perdido sus efectos. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a ver, nos dimos cuenta de que el valor de esa acción social no tenía absolutamente nada que ver con lo que la curva de la pobreza describe. Los recursos que se administraban a través de ese programa de esos programas eran ínfimos porque representaban algo así como 1,5 puntos del Producto Bruto del Uruguay. Entonces, no iba a modificar la estructura social del Uruguay esa acción, ni la estructura económica mucho menos. No había una masa de transferencia de recursos, pero desde el punto de vista de las familias eran recursos muy importantes, porque no es lo mismo criar un niño en esos barrios tan precarios, solos, con la única ayuda de la solidaridad de base territorial, que criarlo con un trabajador social que se acerca y que dice cómo estamos, cómo va el pediatra, la familia, las vacunas, los pañales, el niño tiene fiebre, vamos a ver, nosotros cuidamos a la hermana más grande, señora, va a venir otro compañero que la va a llevar al pediatra, le vamos a ir a hacer los documentos, venga que usted tiene un problema acá porque se le llueve la casa, entonces vamos a traer al Ministerio de Vivienda que le va a acomodar la pieza para que no se llueva más. Hay un problema de inundación, entonces nosotros nos vamos a ocupar de movilizar al Ministerio de Obras Públicas. Es decir, nosotros veíamos una importantísima acción de transformación de la vida local en los barrios populares y al mismo tiempo una acción que no modificaba en absolutamente nada la curva de la pobreza porque esa acción no transfiere ingresos, no modifica la estructura de ingresos de la población. Allí nos servimos de las descripciones que pudimos hacer sobre cómo se transformaban las relaciones de parentesco, la crianza de los niños, el acceso al trabajo, la relación con la vivienda, con la escuela, con las distintas instituciones del Estado, con la policía también. Y nos servimos de un concepto elaborado por Robert Castell, que es el concepto de soporte, que él lo pensó para la construcción del individuo, lo que él llama los soportes de individuación, es decir, todo aquello que permite que una persona pueda
erguirse con cierta independencia social y acceder al mundo desde esa cierta independencia social, porque está inserta en una trama de relaciones sociales, y que nosotros modificamos, torcimos, traicionamos un poco, porque nos dimos cuenta de que los soportes que el Estado social brindaba no eran soportes de individuación, sino que eran soportes que fortalecían las estructuras o las organizaciones de solidaridad de base territorial. Es decir, eran un apoyo a esa movilización extraordinaria que se desarrolla en esos barrios, y esa presencia institucional tiene un valor importantísimo que es indetectable desde los indicadores de observación de la pobreza. Entonces, era necesario volver a ser visible, ¿no? Traer a la luz con otros ojos y con otras herramientas de observación una transformación social local que indudablemente mejoraba la calidad de vida. Por eso el libro se llama La vida en los barrios pobres. Era necesario describir la vida para poder entender de qué manera o por qué es muy importante o cambia un barrio, por ejemplo, cuando tiene escuela y cuando no tiene escuela. Un barrio que tiene escuela o que no tiene escuela no cambia solamente porque los niños son escolarizados y acceden al saber al que no podrían acceder a través de sus familias, sino que cambia también porque el barrio cuenta con un espacio cotidiano de todos los días donde los niños están en seguridad, cuidados, tratados como niños, protegidos de toda una serie de riesgos, y eso libera la capacidad de acción de los adultos que pueden desentenderse de los niños durante 4 horas, en el caso de Argentina y Uruguay, pero hay allí un valor de transformación de la vida local que provoca la presencia institucional que no tiene absolutamente nada que ver con los indicadores de pobreza. Es una transformación de la vida social que debe ser observada con otros criterios, ¿no? Entonces, bueno, esas fueron las pistas de investigación con las que nosotros trabajamos y con las que avanzamos, ¿no? Con las que construimos el libro. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso. Bueno, un poco pensando en esta instancia, digamos, y que era una presentación de un libro. Primero comentar que la cátedra ya tiene 4 libros leídos, digamos, o sea, es parte del club de fan, podríamos decir, con el cual trabajamos en el espacio áulico, y un poco en ese punto lo que nosotros queríamos era invitar justamente como a la lectura, trayendo algunas categorías que nos parecían así como muy relevantes, pero también algunas preguntas que nos quedan, digamos, o con las que nos hemos encontrado en el espacio áulico y hemos discutido también entre nosotras. De hecho, algunas estuvieron recién ahí presentes. Primero, bueno, destacar y invitar a todos a la lectura, digamos, de este libro, que describe, digamos, el funcionamiento de estos programas de proximidad, que también los hay en Argentina, digamos, desde el punto de vista de quienes lo reciben, pero también, digo, describe y analiza, como recién comentaba Denis, muy puntillosamente y muy críticamente, digamos, la vida social, digamos, a donde llegan estos programas. En ese punto yo lo que sí también quería aclarar, digamos, que me pareció interesante, que por momentos pareciera que no hay Río de la Plata de por medio, digo, y ahora sí me voy a saltar como las 50 páginas, porque sobre todo para quienes estamos, además en el espacio de la academia, también somos trabajadores sociales en territorio, nos encontramos muchas veces con una situación que el autor trabaja, digamos, que Denis trabaja, que tiene que ver con la ambigüedad respecto a la convivencia con la policía, respecto a esta zona gris en la que se encuentran los sectores populares entre
entre bordes difusos de lo que podría ser ilegalismo, digamos. De hecho, el libro trabaja esto de, bueno, instalar una policlínica en un asentamiento irregular, que la verdad que es una práctica que sucede, pero además me parecía como interesante, por supuesto que el estudio está hecho, digamos, en otro territorio, pero me parecía interesante que trabaja el problema del narcotráfico y cómo es algo que interfiere, digamos, en el trabajo cotidiano de los trabajadores sociales, irrumpe, digamos, en la dinámica cotidiana del territorio, en los modos de solidaridad del territorio, y cómo esto se ha incrementado. Y traigo esto porque me parece que es una situación con la que los operadores nos solemos encontrar y nos suele, digamos, irrumpir bastante en el desarrollo de nuestra actividad cotidiana. Así que en ese sentido me parece que hay muchas líneas de diálogo y muchas categorías que nos van a permitir analizar y pensar nuestro oficio cotidiano. Bueno, respecto a la investigación en sí, digamos, recién Denis dio detalles, digamos, de la cocina de la investigación. Yo lo que también quiero decir es que es significativo como aporte porque además trae, digo, registros de campo, delicias y anécdotas cotidianas de lo que es estar en el terreno para un investigador. Entonces me parece que en ese sentido es un insumo también para quienes queremos explorar algo de la investigación o de esta metodología de investigación. Y también nos habíamos ahí anotado, digamos, para destacar, que es un libro que nosotros lo trabajamos en el marco de la pandemia. La pandemia acá implicó interrumpir las actividades docentes, entre esas las actividades de práctica profesional, donde los estudiantes van al terreno, digamos. Y bueno, nosotros jodíamos en la clase un poco con que podían no hacer prácticas si leían este libro, porque tiene una capacidad de trasladarte, digamos, a la cotidianidad de los sectores populares sumamente interesante. Y además, respecto a pensarlo en clave de la formación en trabajo social, digo, hay líneas donde ubican tensiones, por ejemplo, en las visitas domiciliarias, recuperando relatos desde los usuarios, digamos, en este caso los beneficiarios, digamos, pero también de los propios trabajadores, digamos, en esas instancias de las visitas. Elementos como el secreto profesional aparecen también situados, y también, que a mí eso me pareció interesante, porque es algo con lo que en la práctica cotidiana nos encontramos, que tiene que ver con poder pensar qué implica la llegada de un recurso a una familia, cómo eso en algún punto moviliza una sinergia o un modo de solidaridad que esté estructurada, digamos, ¿no? De hecho, pensaba así como anécdota cuando yo trabajo en salud mental y nos preguntamos muchas veces si hacemos el beneficio y si lo hacemos a nombre del usuario, si lo hacemos a nombre de la familia, qué va a generar la llegada de ese dinero. Me parece que pone ahí unas claves de lectura para poder prestar, digamos, atención a eso. Puntualmente yo elegí ahí como hacer algunas preguntas en relación a los operadores, recuperar algunas categorías donde habla sobre la metodología de acción, digamos, que llevan adelante los operadores de estas políticas. La primera tiene que ver con, bueno, con el concepto de proximidad de la política pública, como una tarea prescripta, digamos, de la política, ¿no es cierto? Supone, digamos, esta metodología de acción, supone ponerle cara a este Estado, digamos. Y en ese punto, y un poco en la línea de la pregunta anterior, de lo que conversaba anteriormente, sobre la idea de soportes de intervención, nosotros ahí, bueno, nos quedábamos un poco con esta sensación de que las intervenciones no llegan a constituir soportes, digamos, ¿no? No por eso creer que no constituyen nada, pero bueno, que por dónde poder construir algunos soportes, digamos, para que las intervenciones tengan otro sentido, porque incluso en los relatos donde hay familias súper intervenidas, que eso también es algo como muy común en la práctica nuestra, ver familias intervenidas por distintas áreas, digamos. Y ahí Denis trabaja la idea de cómo es este operador, un constructor, podríamos decir, de una red de protección social, ¿no? Como acerca a este Estado, digamos. Y ahí ubica la idea del capital social que tiene que tener
el operador, que nosotros lo traducimos en tener una buena agenda, en tener un buen conocimiento, digamos, de la oferta del Estado. Yo ahí pensaba, y me voy a saltear, digamos, para poder hacer esta pregunta. Estos operadores que tienen un ejercicio de su práctica anclada en la idea de proximidad, que tienen que poder dialogar, digamos, hacia arriba con el Estado, horizontalmente con el territorio, al interior de las viviendas, que de hecho cuando leía ese pasaje yo pensaba realmente en un operador tironeado, digamos, por todos los lugares, y esta advertencia que se hace en el libro de que los operadores son una bisagra y que tienen que tener como un justo equilibrio, digamos, entre la empatía y la distancia, ¿no? Yo ahí pensaba un poco, bueno, primero, sobre las exigencias para estos trabajadores, que además se pone de relieve que no tienen soportes institucionales sólidos en los cuales respaldarse, digamos, y cuáles son las prácticas de cuidado también para eso, ¿no? Para los trabajadores, digamos, en ese mandato o ese mecanismo, digamos, de cierta proximidad en la tarea. Distinguen ahí dos tipos de relaciones, podríamos decir, digamos, de las políticas. Las relaciones interpersonales, basadas en la idea del afecto, basadas en poder singularizar situaciones, que tiene como contracara muchas veces, digamos, la idea del clientelismo o la problemática del clientelismo o favoritismo, podríamos decir. Y por otro lado, las relaciones burocratizadas, que son mucho más imparciales, digamos, pero también implican muchas veces otra temporalidad, digamos. Y ahí, en ese punto, aparece también la idea de la lógica de derechos. Y ahí como que nosotros tenemos ahí una pregunta que nos quedó dando vuelta, digamos, porque vos trabajás ¿cómo, digamos? Hay ciertas relaciones de solidaridad, ciertos mecanismos de dar y recibir, y la lógica de derechos vendría a inscribirse en una idea de solo dar, digamos, ¿no? Y ahí vos ubicás que estaríamos ante la presencia de una ciudadanía renga, digamos. En ese punto nos quedan como interrogantes en relación a, bueno, ¿cuáles son los elementos para poder superar esta idea de ciudadanía renga? ¿Cómo se imbricaría, digamos, trabajo, ciudadanía y pobreza? Y, bueno, para justamente lograr pensar cuál sería el mecanismo de integración, digamos. Si ubicamos como que se rompería esta lógica de reciprocidad con la idea de derecho. Y por último, y ya te dejo, José, hay como una diferenciación entre dos tipos de estados que a mí me pareció como muy exquisita, digamos, en relación a un estado territorial, un estado corpóreo y un estado incorpóreo, digamos, ¿no? Como aquellos que están en los programas de proximidad, que ponen el cuerpo, que están en territorio, que son los que tienen que medir la distancia entre la empatía y justamente la distancia necesaria para poder llevar adelante la práctica cotidiana y que no sea solo una producción de afecto, digamos. Están ahí entre las relaciones interpersonales y las relaciones burocratizadas. Y por otro lado, un estado incorpóreo que en el libro se define como, bueno, es aquel que emite fallos, uno piensa como cierta extranjería, digamos, de la realidad cotidiana de la gente, en el cual para la gente no se configura esta idea de Estado. Yo pensaba ahí, ¿cuáles son las vías, digamos, para poder lograr, porque entiendo que para poder avanzar en un Estado social tenemos que pensar en la coexistencia, como se pronuncia ahí, de estos dos tipos de Estados, que el Estado territorial por sí solo no garantizaría, así tampoco el Estado incorpóreo, digamos, pero cómo agenciar ahí los canales de diálogo y de interlocución, porque muchas veces quienes estamos en el territorio nos encontramos, digamos, con la necesidad de que este estado incorpóreo tome cuerpo. Yo pensaba, como por ejemplo, digo,
solicitudes de internación emanadas por un juez, donde después uno está con el usuario y tiene que o traducir esa solicitud o traducir lo que sucedió en una audiencia, digamos, en esto de que los operadores tienen que tener mucho capital social, tienen que ser políglotas, digo, manejar el lenguaje del barrio, manejar el lenguaje de la institución, manejar el lenguaje de las familias, y el de la academia, perdón. Digo, ¿qué es lo que sucede, digamos, con este otro Estado que pareciera muchas veces tener que ser traducido, digamos, por el Estado territorial? ¿No? ¿Cómo ahí aceitar esos mecanismos de coexistencia, digamos, entre los dos Estados? No sé, José, si querés sumar preguntas y... Bien. Sentate acá, sí. Sí. No. ¿Así que ves? Bueno. Bueno, sí, 2 o 3 cuestiones. Aquí a este estado corpóreo, le llamamos los típicos problemas y las guerras entre el primero y segundo nivel, le decimos así en el campo de las políticas sociales, pero que sucede habitualmente. Pero bueno, yo me voy a retrotraer algunas cuestiones de por qué, o sea, fortalecer el sentido de por qué Denis Merklem, porque somos los salieres de Merklem, como en otros momentos hemos sido salieres de otra gente, pero, o sea, desde el primer libro, en donde jugaste con este concepto, pobres ciudadanos, pero también estableciste una crítica muy fuerte a la tradición politicológica argentina, de las visiones normativas, y dijiste, ahí hay politicidad, no hay solo clientelismo, hay excepción territorial y hay políticas sociales, que prácticamente a no sé cuántos años de esa investigación, pero tenemos, tenemos prácticamente, que también es otro tema que vamos a llevar, que no está en el libro, pero que hay una suerte de sindicalización de los sectores populares, la economía popular, vos debes estar al tanto, debes seguir esas discusiones. Recuerdo en alguna entrevista que inclusive no estabas de acuerdo con las asignaciones, sino con el seguro de formación de empleo, como medida de política social. O también otro momento de por qué nos interesó Biblioteca en Llamas. Bueno, Biblioteca en Llamas venía a darnos numerosas respuestas, a leer etnográficamente, esto que cotidianamente decíamos, digamos, esta pregunta cotidiana de por qué se vandalizaban lo público, estatal, en las organizaciones de base de los sectores populares. ¿Qué preguntas hacíamos cuando son el equipamiento básico para esas políticas de reparación, esas políticas de soporte de seguridad social? ¿Qué sucedía con los trabajadores del campo de las políticas públicas en las organizaciones de base? Y Biblioteca en Llamas traía de alguna manera como votos de papel, digamos que por eso también nuestro interés también en esa trayectoria que va desde Pobres Ciudadanos hasta Biblioteca en Llamas, y fundamentalmente este libro, cruzando algunos charcos, que podremos hacer entre diálogos transatlánticos y cruzando algunos charcos. Si Uruguay es la Suiza de América, bueno, hay una serie de afinidades con Montevideo y Rosario, entonces no nos fue difícil generar toda una serie de afinidades entre la lectura que ustedes hacían de cómo bajan los programas a los territorios, las instituciones fuertes de los territorios como las escuelas, los centros de salud, los policlínicos, donde de alguna manera están los trabajadores integrados que pueden brindar servicios cotidianamente al barrio, y la precariedad del turismo antropológico, de los programas sociales de proximidad que bajan al barrio. Y en esa serie de cuestiones que en este equipo de trabajo va transmitiendo, de cómo operan las propias contradicciones de la política social en el cuerpo de los trabajadores y de las trabajadoras. Algunos de tantos que te presentaron, que presentaron tu libro, hablaban de sociologías del cuerpo, del detalle que tenía, o inclusive de cómo opera una política social en relación a lo que aquí denominamos tracción a sangre, o sea, cómo opera la política en relación a qué es un animal para los sectores populares,
función cumplen los pichichos. O sea, hasta en eso, que nosotros, basado en hechos reales, como colegas de trabajo social, a nosotros nos impiden hacer la revolución los pichichos directamente, que nos corren de las casas, no solamente al antropólogo perdido al lado de un búnker como le sucedió de alguna manera a ustedes, hasta que llegó alguien de un programa social que tenía cotidianeidad en el barrio. Pero sobre todo, a mí me parece, y van a ver, no estamos transmitiendo el libro exactamente, pero capítulo por capítulo, las políticas sociales con las que cotidianamente leemos, estudiamos, trabajamos, nos generan fuerte malestar, toda esa serie de contradicciones, pero que son políticas, en el mejor de los sentidos, de reparación social. Y aquí afinidades electivas con la idea de soporte, y aquí la idea. Y también cómo se recupera en este trabajo que justamente la opción, además de la opción política y epistémica de este trabajo, es ubicarse en el punto de vista de los actores, o sea, dar voz respecto de una política, como por ejemplo las políticas progresistas, de gobiernos progresistas respecto de sacar la tracción a sangre de caballos en una ciudad, y ahora la tracción a sangre la hacen los propios trabajadores cartoneros y recicladores, pero cómo vivencian esas familias la relación con los animales, o sea, esa cotidianeidad, esa sociología en detalle, esa buena antropología, es lo que nos brinda toda una serie de elementos en los cuales, además, en términos de esta ironía que le realizábamos a los estudiantes, ustedes no necesitan ir a la práctica este año si lo leen al equipo de investigación de Denis Merklen, porque van a ir política por política trabajando. Y también es un trabajo muy respetuoso de los trabajadores, trabajadoras del campo de las políticas sociales. Es muy respetuoso de quienes elaboran las políticas también de las políticas sociales. No hay una situación es algo de un juego de no lamentar, no reír, no detestar, sino comprender. O sea, y esto cotidianamente, ¿cómo opera, por ejemplo, cómo opera desde la protección integral de los derechos de los niños, cómo opera en lo cotidiano una medida excepcional? Y cómo se observa que es una fórmula de selectividad penal, donde es enloquecedor el trabajo entre el estado corpóreo e incorpóreo, las distintas temporalidades, y cómo esto afecta la dignidad de los sectores populares. Entonces, yo les recomiendo que lean la historia, que yo lo reduzco, no sé, Denis, cómo se traduce en Uruguay, pero la medida excepcional es una de las medidas para la exclusión de un niño de su centro de vida, etc., como lo leemos en lenguaje políticamente correcto. Otro trabajo que Denis propone y que aludía al trabajo de Pilar, es que prácticamente en una parte, además de la riqueza de los textos antropológicos, y en una parte del trabajo hacer una síntesis de lo que debería ser hermoso capítulo que recomendamos, del otro lado del mostrador, los trabajadores, los operadores sociales del Ministerio de Desarrollo Social en el campo, y aquí prácticamente Denis hace una síntesis de una síntesis del plan de estudios de cualquier colega del trabajo del campo de las políticas sociales. ¿Cuál es la tarea cotidiana de un operador? Esos trabajadores sociales, algo especiales, que el Ministerio de Desarrollo Social envía cada día a los barrios populares. ¿Cómo entran en contacto con los problemas sociales y con los beneficiarios? ¿Cuál es el lenguaje que utilizan para conceptualizar el mundo social, su presencia en el barrio junto a las familias? Los artífices de la política social son operadores de una doble relación concreta, hacia arriba y hacia afuera, hacia abajo y hacia adentro. Y esos trabajadores sociales, después me salto, actúan también como operadores de una relación simbólica en tres términos. El lenguaje de la institución y de la política social, el de las clases populares y el lenguaje del mundo universitario. Y entre paréntesis, Denis y el equipo de trabajo de Verónica dicen el trabajo social
la psicología y las ciencias sociales. O sea, eso es básicamente las exigencias de un programa actualizado, de un plan de estudios de trabajo social, para quien quiere operar en el campo de las ciencias sociales. Y los tipos de diálogo, además que el trabajo que realiza Merkel, de alguna manera es muy respetuoso de la necesidad de esa polifonía, políglatas, en que tenemos que jugar cómo traducir en sectores populares el lenguaje oficial de la institución, el lenguaje de las ciencias sociales, las propias contribuciones del campo psi para singularizar, sin simplificar, el cuidado de los otros. Entonces, hay toda una serie de cuestiones que en el libro están presentes. O sea, son historias mínimas, son historias mínimas basadas en hechos reales. Yo diría, son pequeños libros cada uno, las historias de Axel y Mónica, y además el juego de ponerle carne a ciertas situaciones, o sea, cómo vivencian los sectores populares una medida de restricción y exclusión. Nosotros, o sea, no se ubica desde un punto moralizante, no se ubica desde la fiscalización de los sectores populares, pero sí se ubica desde el ejercicio de tratar de comprender y de cómo, así como generamos soportes de solidaridad, doble victimizamos, duplicamos las violencias. O sea, estos trabajos de proximidad, si bien acotamos esto que la vieja sociología de los años 80 y 90 decía, hay una distancia institucional, hay zonas marrones, no, ahora tenemos estado presente en los barrios, bajan los programas, etc. Ahora, precarizados para precarizados, o sea, esta múltiple cantidad de programas sociales, programitis, dice alguna compañera, colega, cuando bajan a los barrios, pero en este sentido de turismo, de no asentamiento, y por otro lado, lo que sí, las instituciones fuertes de los barrios, las escuelas, los policlínicos, o sea, las construcciones más sólidas, que esas sí generan soporte, generan contención. Ahora, ¿cómo operan con los programas que necesitamos que bajen a los barrios? Y hay toda una serie y además hay toda una serie de hipótesis socioantropológicas a las que estamos acostumbrados con Denis, o sea, la metáfora del cazador, que fue una de las metáforas más clásicas que recuperó Denis para entender entre la urgencia y el proyecto, la dinámica de acción política y asistencial de los sectores populares, pero cazadores que también somos cazadores y cazadoras, o sea, los trabajadores sociales y trabajadoras sociales operamos en esas mismas lógicas. Vamos al centro, salimos del centro, vamos al estado incorpóreo, volvemos. Entonces, en ese punto, él da una sociología en detalle, brinda una sociología en detalle, en donde podemos decir que está basado en hechos reales. Si él decía que esto era literatura, esto es sociología narrativa, pero esto responde a una de las máximas etnográficas, que contar es escuchar. Y es escuchar a la suegra que se va, es escuchar al agresor. Acá no hay agresor, o sea, no se reduce a la lógica víctima-victimario, es un machista de sectores populares, pero es un compañero de sectores populares. Y así, como estoy diciendo, yo juego con a veces la ironía salvaje, pero también notar cómo lo bello que es la instancia de narración de, por ejemplo, cuando un programa social se va del barrio. ¿Y por qué ese programa social se va del barrio? Y el punto de vista de los distintos actores, las distintas temporalidades, respecto de cuando una medida produce todo tipo de violencias en barrios que necesitan de las instituciones públicas, de los soportes, pero que no hay armonía relacional. Ya como el viejo Castel nos enseñó, no hay armonía relacional. Permanentemente situaciones de conflicto, de cooperación, de negociación. Y ahí yo me refería a las hipótesis socioantropológicas. Hay una hipótesis fuerte en el texto que sí me gustaría que comentes, porque es una hipótesis fuerte a nivel antropológico, que va a decir Denis, así, al pasar. Ahora no circulan las mujeres, bueno, hecho de la antropología más clásico, circulan los hombres. O sea, está diciendo,
cómo están operando las prestaciones sociales. No solo por el tema del familiarismo de las prestaciones sociales, etcétera, etcétera, sino, y pido que me explique, y pido que lo transmita, y pido que juegue con esa vieja metáfora antropológica, cómo circulan los hombres. O sea, si antes nos preocupábamos por cómo circulaban las mujeres, en términos de dote, bueno, y ahí también una cosa que retomaba y traía Pilar, era esta cuestión de cómo operan esas invariantes antropológicas, pero en la contemporaneidad de las relaciones políticas sociales, trabajo, derechos, o sea, el don, la reciprocidad, cómo opera en las políticas sociales, cómo se hace carnadura en los distintos actores de la política social. La médica del policlínico, la compañera precarizada del programa social, que se tuvo que ir del barrio, y al irse ella del barrio, se fue el programa del barrio, porque no había quien pudiera sustituir a ese programa. Y después toda una serie de afinidades electivas respecto de cuáles son los programas. Tenemos los de transferencia, los de inserción, los territorializados. Pero, por ejemplo, nosotros tuvimos el programa Nueva Oportunidad, que está traducido en el libro como Jóvenes en Red. Bueno, toda una serie de puntos en común, diferencias, ahora Santa Fe más nosotros, pero cada uno de los programas podrían tener una serie de analogías con los programas sociales con que trabajamos habitual y cotidianamente. Bueno, hermosos momentos para volver a discutir cuál es el lugar de la relación entre salud y políticas sociales. 8º capítulo, hermoso capítulo para quienes trabajamos, y ahí toda una serie de volver a Castel y volver a hipótesis de Castel. No estamos, él dice, va a decir, yo digo Denis, pero no, va a decir el equipo de investigación, va a decir, ya no estamos en los tiempos de la psiquiatría, el modelo americano, todo, pero ¿cómo estamos justificando la asistencia? ¿Qué parte de nuestra política social se define vía la medicalización de la asistencia? Nosotros somos expertos en hacer pensiones por discapacidad, así que podemos charlar un rato largo, Denis, sobre esos temas. Pero ¿cómo opera este triángulo? Porque también hay una serie de astucias que no lo comparten solo las poblaciones, no lo comparten solo en este hace hermosos recorridos biográficos el libro sobre el trabajo que significa acceder a toda esa serie de políticas y programas sociales. Y paradojalmente, otra cosa, ahí sí, Denis nos castiga, hay un momento del texto que castiga a las y los trabajadores sociales. Denis claramente dice, ustedes invisibilizan el tema del trabajo en los territorios, divorcian el ciudadano del trabajador. No, algo así nos decís, después no sé, si yo te puede refutar, yo te apropié muy mal, yo no lo entendí, pero bueno, pero fueron momentos muy fuertes. La circulación de los varones me parece que es un tema porque son hipótesis antropológicas bravas, stricto sensu, pero que también obedece a un debate muy fuerte que está instalando ahora con la economía popular. O sea, vos decís, los dos talones, bueno, una cosa dice Denis, estos programas, estos equipos de trabajo, estos trabajos de proximidad, los trabajadores que viven del barrio, que no viven en el barrio, que viven en el barrio, son fundamentales. Son fundamentales en términos de soporte social, en términos de ropa, de reparación social, en términos de cuidado de lazo, o sea, son oficios del lazo. Parte de las presentaciones del libro tienen muchas afinidades lectivas con las compañeras de oficios del lazo. En salud y política social exigen lo que nosotros diríamos buen psicoanálisis para sectores populares. De alguna manera Denis lo establece, basta de psiquiatrizar, digamos no, porque también es una estrategia de sobrevivencia de los sectores populares, porque discapacitar significa aumentar las asignaciones y generar un ingreso más para los sectores populares. También estoy diciendo todas las barbaridades para movilizarlos en que tienen que leer este texto porque es muy provocativo. O sea, no van a estar de acuerdo en nada lo que dice Denis. Y bueno,
Y sobre todo, para ir cerrando, sí, me pierdo, no, y bueno, es interesantísimo las prestaciones, cómo operan las prestaciones en la economía familiar, que eso nosotros de alguna manera también nos está exigiendo a los propios y a los propios trabajadores recuperar esas viejas herramientas de diario de campo. Ustedes van a ver que en el libro recortan y pegan un diario de campo. Digamos, cualquier canon científico los molestaría un poco, Denis, pero se ve que a ustedes no les preocupa tanto esas cuestiones en ese sentido. Pero bueno, sí, los dos talones de aquí, lo que nombra Denis, y que no lo va a resolver la política social, y que lo vivenciamos cotidianamente, vivienda y trabajo, son los dos talones de Aquiles, porque si queremos discutir de desigualdad, tenemos que discutir vivienda y trabajo. Y aquí, bueno, sí, yo te quiero preguntar, vos también sos de Ciudad Evita, creo que viviste en un Fonavi o no viviste en Fonavi, acláramelo, pero bueno, la discusión sobre vivienda que se está dando en la economía popular en Argentina, y la discusión respecto del si el trabajo, ¿qué pensás de la renta básica universal? ¿Qué pensás si hay que asistir? O sea, la figura... Sí, la figura no. Pero vos seguís defendiendo, me parece para mí, no divorciar el ciudadano del trabajador. Y que los compañeros de sectores populares, con toda estrategia de subsistencia, desde el enfoque de cuidados, desde el enfoque de las múltiples ilegalismos, son trabajo. Con los múltiples ilegalismos que está, porque también lo que dice Denis, sin fiscalizar a la pobreza, todo pasa por ilegalismo para generar algún tipo de trabajo. El trabajo no registrado es el primer ilegalismo, pero eso no está en los misterios de política social, está, o sea, y lo último que digo, Denis Merklen y el equipo de investigación de Denis Merklen muestra un estado en los márgenes, que no es el estado en los márgenes de un colega de él, que Aullero, que solo mostró la mano derecha del Estado en los márgenes. Él mostró la mano izquierda del Estado social, como diría Bourdieu, las viejas huellas del Estado social, de la lucha de los trabajadores que quedaron, algunas por lo menos, en los ministerios de desarrollo social. O sea, por lo menos, para que te pelees también con Aullero, que el Estado en los márgenes de Aullero, en ese libro de la violencia en los márgenes, todo, hay un capítulo. Y ahí nos muestra la mano izquierda del Estado, salvo simplificarnos. Pero bueno, era eso. Denis, muchas gracias. Somos los salarios tuyos, parte de nuestros salarios te debería corresponder, pero bueno, cuando vengas lo resolveremos con nuevos pescados. Un abrazo grande. Un aplauso. Bueno, entiendo que me toca decir algo después de semejantes intervenciones. Muchísimas gracias, es lo más importante que tengo para decir. Por la lectura, para mí es un enorme privilegio y espero que poder acceder a la grabación de esta aventura, porque estoy seguro de que a Verónica Filardo le va a encantar escuchar la manera en que ustedes leyeron el libro, porque una de las grandes preguntas que se le hace siempre a la etnografía desde la sociología es su grado de representatividad, ¿no? Y no hay grado de representatividad. Los estudios de tipo etnográfico no se construyen de esa manera. Lo que la sociología llama representatividad ocurre simplemente cuando se lee, como cuando leemos antropología en otro contexto, ¿no? Cuando nosotros leemos el trabajo de un antropólogo, poco nos importa si ocurrió hace 100 años y en otra civilización que no tiene nada que ver con la nuestra. Lo que importa es lo que ocurre en el momento en que nosotros leemos la descripción que se hace de aquella situación. Entonces, este momento que ustedes están produciendo de lectura del libro es lo que le da su anclaje, en este caso en la sociedad argentina, rosarina, en el trabajo social que se lleva adelante allí en Santa Fe, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias por todísimos esos comentarios y también por los elogios que a uno le hacen bien.
A ver, no sé si soy capaz de contestar a todas las cosas que se plantearon y se dijeron, pero sí puedo, sí quisiera decir, referirme a algunas de ellas, aunque sea muy brevemente, ¿no? Ya se dieron cuenta ustedes de que soy un defensor de la investigación con mucho contenido de trabajo de campo y por lo que expliqué al principio, me parece que eso tenía un valor particular en el caso del Uruguay que no lo tendría en Argentina, por ejemplo, o en Brasil, donde hace tantísimos años que excelentes investigadores trabajan sobre estos temas y sobre muchísimos otros. Y entonces no representa una novedad en el paisaje académico o universitario de la Argentina. Pero si todos nosotros conservamos algo de kantianos y algo nos quedó de cuando leímos la crítica de la razón, digamos, tenemos que ser capaces de leernos y de pensarnos críticamente a nosotros mismos, ¿no? Entonces, el trabajo de tipo etnográfico, y acá me refiero a lo último, a lo que hizo referencia, comparte con el trabajo social un riesgo, y es el de dejarse, como decía, ahora me salió una parte de muchas referencias bibliográficas, no se asusten que no es para sacarme brillo con lecturas exóticas. Con lo que decía, como decía Gastón Bachelard, nos ocurre muchas veces que nos enceguecemos por la maravilla que tenemos delante nuestro cuando hacemos trabajo de campo. Entonces, hipostasiamos los resultados de nuestra observación y perdemos una condición, me dan ganas de decir una mala palabra, una condición estructural de las sociedades contemporáneas, es decir, de las sociedades complejas y de gran tamaño, que es el hecho de que desencastran, distancian temporal y espacialmente las relaciones sociales. Es decir, todas las relaciones sociales no son observables con los ojitos y con las orejas de una persona. Entonces, y sobre todo en este caso, en el caso de las investigaciones sobre las situaciones de pobreza, si uno quiere entender lo que pasa allí, tiene que restituir aquello de Marx y que retoma luego Bourdieu y que tanta gente ha retomado, y es que una parte importante de lo que ocurre allí tiene su principio en otro lugar. Encuentra su principio causal, su principio explicativo en otro lugar. Entonces, por eso, esa es una de las razones, o esa es la razón principal por la que yo utilizo la expresión clases populares y no la expresión sectores populares. Porque la expresión sectores populares, que es tan frecuente, tan propia de nuestra jerga, digamos, e incluso de la jerga política en Argentina, más que en el Uruguay, la idea de sectores populares nos lleva a pensar en la sociedad, como hacen los economistas, la sociedad repartida en sectores, ¿no? Como son las porciones de una torta, están unos al lado de los otros, unos más lejos, otros más cerca, unos son distintos, otros son así, las clases medias son así, las clases populares son así, los burgueses son de esta manera, las burguesías regionales así, las clases populares de allá, las del Gran Buenos Aires no tienen nada que ver con los pobres de la Patagonia, yo qué sé. Bueno, y entonces tenemos un montón de sectores, ¿no? Pero ahí empezamos a taparnos así, y a perdernos la obligación y la responsabilidad que tenemos como científicos sociales de establecer cuál es la relación entre esos sectores. Y eso es a lo que nos obligan las numerosas tradiciones de pensamiento sobre las clases sociales.
las clases sociales, la expresión clases sociales, nació tratando de explicar cada una de ellas por la relación que hay entre unas y otras. En el marxismo es el ejemplo más fácil de dar, ¿no? Los burgueses son burgueses porque hay proletarios, y los proletarios son proletarios porque están en una relación particular con los burgueses o con los capitalistas, ¿no? Entonces, lo que explica a cada una de las clases es la relación. El principio explicativo está en la relación. Cuando nosotros vamos a ver allí, las relaciones sociales, esas no se ven, no son perceptibles, porque están mediadas por el dinero, por las instituciones, por la ley, por la distribución geográfica, por una cantidad de factores, por la enorme y compleja serie de cadenas que caracterizan los intercambios en las sociedades contemporáneas, ¿no? Entonces, si nosotros nos perdemos de vista eso y hacemos sociología exclusivamente de lo que tenemos delante de la nariz, terminamos haciendo algo pintoresco que nos resulta muy satisfactorio y que es relativamente fácil de hacer. Lo difícil es lo otro. Entonces hay que darle su justo valor epistemológico y metodológico a lo que estamos observando. Y disponemos de algunas herramientas intelectuales que nos dan otras áreas de las ciencias sociales que nos permiten ubicar y relacionar aquella familia con la que estamos charlando, con la que estamos tomando mate en tal lugar, con un conjunto más grande. En ese sentido es en el que yo decía, si nosotros no disponemos de herramientas teóricas y de instrumentos estadísticos para poner en contacto nuestras observaciones de campo con el conjunto social, podemos caer en una situación análoga a aquella en la que algunas veces caen los trabajadores sociales que están muy allí, muy con lo que tienen delante de su campo de observación, ¿no? Entonces ahí la etnografía y el trabajo social comparten un mismo riesgo del que tienen que ser capaces de salir. Al menos esa debe ser la contribución que la sociología debería aportarle al trabajo social. No solamente ser más hábiles para ver lo mismo que están viendo los dos desde otro punto de vista, sino darle un surplus, me sale decir, una sobrecarga de inteligibilidad que la da la teoría y el método. Ahora quisiera decir muy brevemente algo relacionado con los soportes, que era algo que tú me planteaste. ¿Cuándo un soporte es soporte? ¿Cómo se juega la relación entre ese estado, a ver, pongámonos weberianos como Alberdi, ese estado burocrático y el estado o incorpóreo y el estado más de la presencia social, digamos? ¿Cómo se relacionan ambos, ¿no? La respuesta a la cuestión de los soportes está muy relacionada con la respuesta a la relación entre los otros. Las políticas sociales que implementó el MIDES, que diseñó el MIDES, tuvieron un dispositivo que es muy importante entender en Argentina y al mismo tiempo que sería muy difícil de implementar. No siempre, hay algunas políticas sociales que logran hacerlo, pero hay la forma del sistema político argentino difiere de la forma del sistema político uruguayo y la modalidad de los partidos políticos que se relacionan con las clases populares también. Dicho en criollo, el Frente Amplio no es peronismo. No tiene nada que ver con el peronismo. Entonces, es mucho más fácil entender al Frente Amplio desde el peronismo que al peronismo desde el Frente Amplio. Pero no se debe perder de vista esa diferencia. Y esa diferencia se ve muy claramente en la manera en que el Frente Amplio diseñó este conjunto de políticas sociales. Lo primero que hizo el Frente Amplio fue contratar una serie de economistas de la Universidad de la República para que crearan un índice
que permitiera la distribución de los distintos dispositivos o beneficios de las políticas sociales sin consideración personal de los operadores que iban a hacer efectiva esa ayuda. Es decir, burocratizó el dispositivo, lo despersonalizó, lo desconectó de la relación interpersonal. Ese índice, que se llama el índice de carencias críticas, es el que le va a decir, el trabajador social va a hacer un cuestionario y como un algoritmo le va a responder, entra o no entra. No decide él, ¿no? Y esa decisión fue una decisión política, no de buscar mayor eficiencia en la política social, sino de protegerse contra una eventual acusación de clientelismo por parte de los partidos tradicionales, blancos y colorados, así se le llama en Uruguay. El Frente Amplio sabía muy bien que iba a ser observado en su posible deslice hacia el peronismo. Así lo vivieron ellos. Y entonces crearon una barrera impermeable, ¿no? Burocratizando el acceso al beneficio. No la implementación y no la puesta en práctica, pero sí el acceso. Entonces, allí, eso permite, me parece, da una pista para entender cómo pensar el soporte. Por una parte, me parece a mí que se puede observar desde dos entradas. Primero, ¿soporte a qué? ¿No? Puede ser soporte a la Castel, soporte de individuación, o puede ser esto otro que nosotros observamos que nos parece que no es exactamente lo mismo que pensó Castel. Yo decía, soporte a las relaciones constitutivas de la estructura barrial, que pueden tener como un efecto de rebote, de piedra que hace sapito en el agua, digamos, de individuación, pero que no es necesariamente ese su efecto primero. En alguna medida se podría decir que el efecto es de consolidación del capital social. No a la Bourdieu, sino a la Putnam, o sea, capital social en el sentido de relaciones sociales más sólidas, ¿no? Cohesión social, podríamos decir, con Durkheim. Entonces, un maestro, tal como la educación pública en Argentina lo define, que es de la misma manera en que lo define en el Uruguay, es un soporte. ¿Por qué? Porque está totalmente burocratizado. El maestro tiene una relación afectiva muy importante y personal con los niños en el aula, pero su condición profesional depende de un concurso y de un estatus de funcionario público que lo protege contra la lógica de corto plazo y que hace que la escuela se transforme en una zona de estabilidad en el medio de una inestabilidad generalizada. O sea, una de las características de esos grupos sociales de los que estamos hablando es la pobreza, pero la otra es la formidable inseguridad social en la que se encuentran inmersos permanentemente. Entonces, la permanencia de una institución sólida y estable, dada principalmente por el hecho de que es una institución y que su personal es estable, constituye en sí un soporte. En general, los trabajadores de las políticas sociales no se benefician de esa solidez profesional con la que cuentan policías y maestros, por ejemplo. Entonces, ahí hay algo para pensar, ¿no? La burocratización o la profesionalización dentro del espacio del servicio público podría ser un camino que permitiera transformar a las políticas sociales no en formas de combate contra la pobreza, sino en constructores de seguridad social. Esto no impide que el trabajador social tenga una relación de proximidad con sus beneficiarios. Entonces ahí se puede ver que no hay necesariamente antinomia o vasos separados entre lo burocrático y lo relacional, ¿no? Una cosa puede ser la condición de posibilidad de la otra, ¿no?
ahí hay una manera de pensarlo. Otra manera de pensarlo es tratando de hacer un diagnóstico de cuál es, de qué es lo que esta gente sufre. ¿Esta gente sufre de qué? ¿No? ¿Sufre de falta de afecto? ¿Sufre de falta de empatía? ¿Sufre de falta de comprensión? ¿O sufre de falta de estructuras sólidas, burocráticas, que el ómnibus pase cuando tiene que pasar, que el agua salga de la canilla limpia y potable cuando tiene que salir, que la electricidad funcione cuando tiene que funcionar, que el trabajo sea estable, protegido y bien pago? ¿No? Entonces, lo que nosotros observamos es un formidable déficit de institucionalidad. Entonces, tal vez allí se encuentran pistas para entender, bueno, ¿y cuáles serían los soportes? ¿No? ¿Cuáles serían los soportes? Si yo creo un centro de salud bien equipado y con acceso a los cuidados de la salud, que funciona correctamente, que es estable, que tiene buenos médicos, buenos enfermeros, medicamentos, tecnología, capacidad de recibir, de acercarse a las familias y demás, la pobreza no va a cambiar en nada, pero la vida de la gente va a cambiar mucho. O sea, los ingresos de la gente no se modificaron, ¿no? Pero la vida de la gente va a ser modificada considerablemente. Entonces, allí es donde encontramos pistas de observación y de presentación al espacio público del valor del trabajo social y de las políticas sociales. Y ahí nosotros, como intelectuales, tenemos un rol muy importante, que es el de permitir que se vea este rol tan importante de las políticas sociales y de las instituciones públicas en el espacio de la discusión, que suele ser demasiado fuertemente reducido al problema de la distribución del ingreso. No sin razón, porque, por supuesto, vivimos en una época social en la que la aspiradora que concentra y que chupa el ingreso de todos lados para ponerlo en unas poquitas manos tiene una potencia gigantesca y evidentemente que hay que frenar ese proceso de concentración del ingreso. Pero lo único que puede hacer un Estado no puede reducir su capacidad de acción a su capacidad de distribuir el ingreso. Tiene que también crear espacios de sociabilidad y de socialización que puedan escapar a la acción de la aspiradora, ¿no? Entonces, bueno, esa fue un poco la idea de darle todo su valor a esa pata que creó el Frente Amplio en este caso. En Argentina ya había programas de ese tipo con mucha anterioridad, pero la masificación y la creación en el Uruguay fue en ese momento, y sobre todo la institucionalización. En Uruguay eran ONGs que desarrollaban esas tareas, asociaciones, grupos militantes. Entonces la institucionalización en manos del Estado fue un paso muy fuerte que se dio, que es difícil de ver y difícil de ser visible, difícil de transmitir cuál es el valor, porque efectivamente toda esa gente trabaja y sufre y tiene una situación muy difícil. Me refiero a los trabajadores sociales, y pelean en situaciones de enorme adversidad, con violencia, con ilegalidad, con pobreza, con enfermedad, bueno, con todos esos magma de problemas con el que se enfrentan, y pareciera que su trabajo es inútil, ¿no? Hay una especie de situación de Sísifo, así, de estar levantando la piedra para que caiga permanentemente. Y nosotros pensamos que no es así, que tiene un valor intrínseco esa presencia social que hay que reforzar y que hay que, justamente a la que hay que restituirle todo su valor. Bueno, Denise, pero muchísimas gracias. Vamos a repetir el aplauso. Vamos a 10 minutos de preguntas. ¿Hay alguien del público que quiera hacer alguna pregunta, Denise? Bueno, yo mientras ahí el público piensa, lo que sí quiero decir es que
recién cuando escuchaba, digo, pensaba, el micrófono ahí. Pensaba en esta categoría que me la había notado también, que es la categoría de orfandad que sientan los operadores, digamos, y que también, digo, hay una sensación ahí frente a la falta de estructuras sólidas, burocráticas, que se vive, digamos, en el cotidiano, y me parece que cristaliza ahí, re interesante. Sí. Bueno. Y ahora viene Anita a hacerte una pregunta, pero también vos ponés entre comillas y entre paréntesis muchas veces el concepto de intervención. Seguramente nos echen del aula, pero te vamos a dejar esa pregunta. El concepto de intervención, vos jugás antropológicamente a preguntarle a los trabajadores sociales, ¿qué significa familia intervenida? Y creo que se le enojan un poco al investigador en ese momento cómo no entender qué es familia intervenida. Pero vos con el concepto de intervención venís teniendo algunos problemas, yo lo sé. No sé. Así es, José. Mientras se instala Ana, les voy a contar una anécdota más de la cocina, que no es un aspecto más de la cocina de la investigación que no les conté. Nosotros le propusimos al ministerio que además de la investigación íbamos a poner en marcha un proceso de formación para los técnicos del ministerio. Entonces, ese proceso consistió en una serie de talleres que fuimos haciendo a lo largo de todo el tiempo, en donde íbamos compartiendo con ellos algunos resultados de la investigación, por una parte, y por otra parte, algunas de las ideas que teníamos, ¿no? Y muchas de esas ideas estuvieron motivadas, digamos, utilicé una técnica muy sencilla, que consistía en no utilizar las palabras que ellos utilizaban habitualmente para nombrar las cosas que ellos nombraban. Entonces eso les resultaba profundamente molesto, ¿no? Porque cuando compartimos categorías nos entendemos, ¿no? Pero, bueno, enseguidita entramos en el espacio de la familiaridad, donde nos enojamos juntos, nos reímos juntos, nos indignamos juntos y demás, pero empieza a ver, es muy difícil desfasar la mirada. Entonces, bueno, los operadores del MIDES se enojaron muchísimas veces y muy profundamente porque, por ejemplo, ellos querían que yo utilizara la palabra intervención y yo no. Entonces se molestaban y querían saber por qué, y lo único que yo hacía era devolverles la pregunta y decirles, no, pero ¿por qué ustedes quieren utilizarla, no? Porque para ustedes esta es una persona intervenida, ¿no? Bueno, entonces esas preguntas eran una manera de destapar un poquito la olla para ver lo que se estaba cocinando dentro. Mucho gusto, Ana, verte nuevamente. Hola, Denis, qué gusto. Bueno, no solo los rosarinos son salieris tuyos, nosotros también discutimos el libro tuyo, este último en el proyecto de investigación, el gran libro. Y la pregunta, porque ya es tarde, es, vos tenés un señalamiento muy interesante que lo señaló antes aquí la compañera sobre las formas en que las clases populares vivencian la idea de derechos. Y en momentos donde está puesta muy en cuestión la validez política de este tipo de intervenciones, la sustentabilidad política, porque de hecho hay un candidato, por ejemplo, que hace campaña diciendo, bueno, esto de idea de que donde hay universidad de derecho habría que discutirla, digo, estamos en un momento donde está puesto en duda, e incluso nosotros siempre cuestionamos a los compañeros tanto de Rosario como de Montevideo sobre la discusión sobre las políticas de proximidad, porque en la ciudad de Buenos Aires les podría decir que viven en un mundo bastante distinto en términos de la apuesta a la intervención política. Y entonces digo esto, la pregunta es, ¿cómo, si para vos el nivel de descrédito que están teniendo este tipo de intervenciones políticas que hacen incluso, que ponen en duda su sostenibilidad en el tiempo, tienen que ver con esta idea del derecho o con esta cuestión que vos señalabas de que a pesar de que se han sostenido, no han modificado las condiciones estructurales vinculadas a la pobreza? No sé si fui clara. Creo que sí. Es muy complejo, el tema es muy complejo, porque antes se me preguntó por esa expresión que utilizamos de ciudadanía renga, ¿no?
que tiene que ver con los derechos. Porque hay una vieja y muy importante enseñanza de las observaciones de Castel que me parece que permite responder esto, y es algo que, a mi juicio, los gobiernos progresistas y los movimientos progresistas de los últimos años en América Latina perdieron de vista o no tuvieron en cuenta. Y es una de las cosas que presentan problema en la idea del ingreso universal o del ingreso ciudadano, para dar también un avance de respuesta que nada, no lo tomen más que como eso, que planteó antes también el compañero. Castel dice, cuando se anuda el problema político que estructura o que atraviesa 700 años de historia en Europa hasta el presente, y que permite comprender el desempleo en la Francia de finales de los años 90, digamos, lo que ocurre es la separación entre los válidos y los inválidos, ¿no? Entonces, la sociedad en el siglo XIV en Europa reconoce la obligación de socorrer a quienes se declara inválidos, llamaríamos discapacitados hoy, inválidos, la palabra es muy importante porque son aquellos que no pueden trabajar, a los que se les reconoce una incapacidad de trabajar. Entonces, a esos la sociedad los socorre, les da asistencia, podemos llamar de distintas maneras eso. Son los beneficiarios de nuestras políticas sociales. El viejo tiene una jubilación porque no puede trabajar. En fin, la embarazada tiene una licencia por paternidad porque no puede trabajar. Y así suma y sigue, ¿no? Está en el corazón de la estructura de nuestros sistemas sociales. En cambio, la contrapartida de eso es que esa ayuda que se brinda al inválido se convierte en obligación de trabajar para todos aquellos que son reconocidos como válidos. Entonces, a todos estos no se los va a ayudar porque tienen los dos brazos, las dos piernas, los dos ojos y la cabeza que les funciona bien a laburar, hermanos, ¿no? Ustedes no tienen derecho a la ayuda. Arréglenselas como puedan. Como nos ha enseñado Castel, la cuestión social es cuando hay un montón de válidos que no tienen trabajo. Entonces ahí no sabemos qué hacer, porque estamos ayudando a vagos, ¿no? Estamos ayudando a gente que no lo merece, que no tiene derecho a eso. Entonces, el problema de los nuevos derechos que se institucionalizaron en los últimos años es que perdieron de vista el principio de legitimación del derecho. A mí me parece que, dadas como están las cosas, no alcanza para legitimar un derecho decir que hay una necesidad. Todavía queda por explicarle a muchos de nuestros conciudadanos por qué esa persona merece que una parte de la riqueza producida le sea destinada, ¿no? Entonces, ese es el problema político fundamental, ¿no? Nosotros nos apoyamos en la ciudadanía y decimos, la ciudadanía tiene que proteger a las personas de la pobreza, ¿no? Y ahí nacen los derechos. Es una obligación de la República proteger a sus ciudadanos del riesgo de la pobreza, del desempleo, de la enfermedad, etc. Pero, de hecho, eso no alcanza. Por eso la ciudadanía queda renga. Porque la institucionalización del derecho depende de una voluntad política y no es el resultado de una situación estructural. Entonces, alcanza con que el péndulo político se mueva para que los derechos sean barridos con la misma facilidad con la que fueron institucionalizados, ¿no? No es tan fácil barrer el derecho a la jubilación, por ejemplo. Se puede cambiar la forma, se puede transformar del reparto a la capitalización, pueden hacer muchas cosas, pero decretar mañana que nadie más va a ser jubilado y el que no trabaja se muere de hambre, sería muy difícil, ¿no? Porque tiene una fuerza de legitimación ese derecho, que es el hecho de haber contribuido a través del trabajo de toda una vida al mantenimiento de los viejos de la generación anterior. Entonces, esos espacios, esas formas de legitimación del Estado social, es algo
a lo que le tenemos que prestar muchísima atención. No es suficiente que declamemos que hay un derecho donde hay una necesidad. Debemos todavía trabajar para encontrar los puntos de apoyo de este problema. Es una de las razones por las cuales en el libro criticamos mucho la distinción contable entre políticas contributivas y no contributivas. Porque pareciera que en aquellos que no ganan dinero y ponen dinero para el sistema social, no contribuyen, o sea, reciben la plata porque somos generosos. Es una especie de estado de bienestar, ¿no? Somos buenos y les damos plata. Como si esa gente cotidianamente no realizara considerables esfuerzos para el bien público, para el bien de su familia, para el bien de sus barrios, de sí mismos y demás, ¿no? Entonces, hay ahí una confusión entre la legitimación política y la distinción contable. La distinción contable no tiene nada de malo. El problema es cuando eso se transforma en un principio de observación generalizado de las políticas sociales, porque hundimos a aquellos y que decimos, no, bueno, como son pobres les vamos a dar plata. Y no hacen nada para que ¿por qué la merecerían si no hacen nada para ello? ¿No? Nos exponemos a una crítica muy poderosa haciendo así. Fue un poquito largo y ya nos terminó la hora. Bueno. No está solo el problema del aula, sino el de mi agenda también. Sí, bueno, Denis, muchas gracias. Acá tienen que seguir la función que es de otras presentaciones, pero bueno, muchas gracias desde ya, estás invitado, vamos a tratar de que te acerques a brindarnos un seminario en la medida de lo posible, o al doctorado, de la carrera, o a los espacios de posgrados. Pediremos financiamiento internacional, pero será justo en este caso. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer y bueno, muchas gracias otra vez por la invitación. Acá estoy recibiendo un saludo de Miguel Balones, saludo Miguel de Ciudad Vitense a Ciudad Vitense, permítanme esos son urbanos. En cuanto consiga una chalana, remonto al Paraná y me acerco a ustedes. Con muchísimo